Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio. Mi nombre es Ana Karina y aquí me acompañan mis hermanas Roxana, Ana Celeste, Carla y esto es Mamás y Más. Hoy vamos a hablar sobre una etapa que puede ser muy hermosa para unas, pero también puede ser muy retadora, llena de miedos, de malestares y muchos más. Y esta etapa es el embarazo. Creo que queríamos compartir un poco desde nuestra experiencia cómo hemos vivido esta etapa. Algunas de nosotras ya hemos tenido dos embarazos, otras solo hemos tenido una, y reflexionar un poco del embarazo ya en un posparto y con hijos desde 6 meses hasta 7 años. Y creo que yo quería empezar hablando de este tema que es un poquito como quizás sensible para mí, porque mis dos embarazos fueron muy, muy difíciles. Yo tenía o tengo algo que se llama hyperemesis gravidarium, am, que ¿Y simplemente qué es es eso, Ana Karina? sí, ¿y qué es? ¿Y ¿Qué qué es? es? Porque es Cuéntanos un más. nombre, Condición. Cuéntame más. Es una ese condición, nombre es sí, una locura. sí. Es Sí. una, es una locura. ¿Sabes cuál es el nombre en español? ¿Verdad? La verdad, no, Hiperémesis. hiperémesis, creo que es Hiperémesis. Yo lo he hiperémesis. escuchado como Hiperémesis. hiperémesis, así con Hiperémesis, H. ok. Hiperémesis. Hiperémesis. Y creo que lo loco de esto es que tenga un nombre esta condición es algo súper reciente. O sea, esto es algo que Ah, las mujeres mira. han pasado por esto, obviamente, desde que hay embarazo, pero que se le ponga así el nombre. De hecho, a mí no me dijeron este nombre, sino que lo Ujú. vi en mi hoja después de, ¿sabes? Cuando uno va que sea el urgent care y te dan tu hoja de como que lo que hiciste en el Claro. urgent care. Y ahí Claro. decía Ajá. hyperemesis y yo lo busqué y ahí fue que O sea, supe. ni a ti, ni te Ni dijeron siquiera te así como habían que el dicho doctor, nada. el attending, No, no, whatever que no, te vio, no. te dijo, Wow. ay, mira, esto es lo que tienes. Sí, y de hecho, la ginecóloga, le mencioné esa palabra fue porque me lo pusieron en el urgent care y después Ya. yo tuve mi cita con la obstetra y es como que, ay, sí, entonces ahí pusieron hyperemesis como una condición que tenía el embarazo. Chama, yo no sabía Pero esto. sí, yo Yo tampoco. ahorita ves las cosas que salen cuando uno está hablando. Wow. Sí, Y es creo que es algo muy así. común aquí que no te El, dicen, no Que te no dicen lo te que tienes, sino te lo dicen. ponen en la porque hojita. es Como que que, ya, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero literalmente embarazada uno se le dice, ¿sabes que tengo esto que se me sale el ojo cada vez que estornudo? Ah, sí, eso es Es normal. normal. Eso es normal. Eso es Es normal. normal. Mira, Uno se escucha le me ese es rompió la normal. piel en dos. Normal, sí, es sí. O normal. sea, todo el embarazo es normal. Se me Entonces rompió el siento que ombligo. vomitar Es normal. crónicamente 20 veces al día, no poder comer, no poder consumir agua, sentirse que te vas a morir todos los días, es normal. Eh, Ok. Es normal para las Wow. personas que pero, tienen esa condición, pero no para todo el exacto. mundo. Entonces, bueno, No. ¿qué Wow. es? Hiperemesis, ¿cómo lo dijiste? Hiperémesis. 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 Hiperémesis es básicamente una condición que tienen algunas mujeres en el embarazo que es que vomitan o no pueden consumir ningún tipo de alimento, ni agua, ni nada por todo el embarazo. Como sabemos o como algunos pueden saber, las mujeres muchas veces el primer trimestre del embarazo tienen náuseas, quizás vomitan un poco, mientras el cuerpo se va adaptando a todas las nuevas hormonas. Que vienen con crecer un bebé dentro de ti. Pero en el caso de la hiperémesis, es una condición que dura el embarazo entero Es y crónico. vomitas Es todo el embarazo, crónico. es crónico. Puede pasar, muchas veces puede ser tratada en casa simplemente con comer comidas frecuentes, galletica de soda, etcétera, etcétera. Muchas veces también hay mujeres que tienen que hasta pasar todo el embarazo en el hospital. Yo estaba algo así Wow. como que en el medio, en el que yo Sí. tenía que ir todas las semanas a hidratarme vía intravenosa. Estuve con mi segunda hija, tuve una noche hospitalizada porque literalmente mi cuerpo no tenía ningún tipo de vitamina, hierro, o sea, minerales, estaba en cero en todo y me Mm. hospitalizaron una noche para literalmente meterme todo por la vena. Em, entonces yo creo que lo que quería reflexionar aquí es que yo tenía muchas expectativas de lo que iba a hacer en mi embarazo pensando en desde cómo me iba a cuidar, cómo iba a hacer ejercicio, cómo iba a comer saludable, cómo iba a mantenerme súper hidratada porque el bebé lo necesita, cómo me iba a echar mis cremitas y mis aceites en todo el cuerpo para que no me salieran estrías. Y también como que con el ejemplo de mis hermanas, ¿no? Cómo fue su embarazo, que las dos tuvieron un embarazo súper bien, ¿no? O por lo menos lo que yo veía de ustedes, y ese era mi ejemplo, y de repente estoy en cama por 9 meses, y cómo fue
sobre todo con el primero, con el segundo ya sabía cómo iba a ser, pero con el primero, cómo fue dejar por completo ir esas expectativas, y creo que la única expectativa que se me cumplió en el embarazo fue que me hice fotos bonitas, pero de resto, Sí, todo lo es demás, verdad. fue, o sea, yo lo que quería era dejar de estar embarazada. Literalmente, era lo Claro. único que quería. Y cuando me acuerdo que a veces, por lo menos Roxana me decía cosas como, ay, extraño las pataditas de la barriga y eso, yo no extraño absolutamente No, nada de estar Claro. embarazada. obvio. Y esa fue mi experiencia y creo que no, o sea, no demasiadas mujeres tienen hipermesis. Creo que es como el 3% de mujeres embarazadas. Incluyendo nuestra Eh, mamá que pasó por eso inclui- también. Pareciera que hablando y con nuestra mamá lo tuvo. es, Ujú. y es, puede ser hereditario. O sea, si tu Ujú. mamá lo tuvo, no sé si es necesariamente como hereditario, pero si tu mamá lo tuvo, hay chances de que alguno de sus hijos también lo tenga. Y en este caso fui yo. Ujú. Miren, Sí. para las que nos escuchan, bueno, en español, gracias, Ana Karina, por contar esta historia, porque de verdad que siento que es importante, porque sí, a veces no sabemos. Imagínate mujeres que simplemente vomitan como que demasiado y pensarán, esto es parte normal del embarazo Ujú. y es una condición. Claro. Entonces quería decir que en español, lo encontré, se dice hiperémesis gravídica. Así Gravídica. se Ok. dice en español. Para las que nos escuchan y estén no en Estados Unidos y bueno, lo pueden Y quizás hasta conocer nuestra así. propia mamá, ella nos Y el dijo, es como que Ujú. para mí eso era como que así, uno vomita en el Así es embarazo y el ya. embarazo. Así es Ujú. el Se ve. embarazo. Y lo otro que quería decir de la estadística es que afecta aproximadamente entre el 0,3 y el 2% de los embarazos. Ah, Súper poquito. sí. Es O bajito. sea, En la lotería. claro, entonces que te digan que eso es normal, me No lo parece es. una No, locura. Ujú. no es Porque normal. que afecte el menos del 2% de las mujeres embarazadas. Sí. Ay, Ana Karina. Y menos si algunas mujeres requieren hospitalización. Sí, no, Eso no. no es normal, Ujú. porque aparte, o sea, te ves afectada tú, se puede ver afectado el Claro. bebé. Sí. Entonces creo que es una condición crónica que requiere atención médica urgente. Estamos Urgente. contigo, Sí, Ana gracias. Karina. Ay, no. Sabemos lo Sí, que vivió porque estuvimos con ella de sí, a mí principio a fin también en sus dos embarazos me dio y sentimiento. fue Sí. súper, súper fuerte. No, nosotros creo que sufrimos con ella verla estando embarazada, una Claro. etapa Sí. tan bonita, pero también Ay, a la vez tan vulnerable. Sí. Claro, Claro, y me que acuerdo que por lo sabíamos, menos sí. yo y Roxana, que somos las mayores, nos sentíamos así como que, guau, o sea, como no podíamos como que ayudarla desde nuestra experiencia porque no sí. pasamos nada Sí, parecido. No, no. Y no. sí recordábamos era, o sea, yo recuerdo es que mi mamá decía, por lo menos conmigo, que hasta el día que nací vomitó. O sea, vomitó todos Sí, los días, incluso cuando hasta el nací. final. Sí. Y era eso, era como que, o sea, no puedo ni siquiera, yo me sentía así Ay, como impotente, ¿no? De no Ujú. poder sí. ayudar con algún consejo porque era como que no puedo Y yo saber creo lo que que se siente. también la gente es difícil de explicar. Y es que no es solo el vomitar, porque también la gente lo ve como que, ay, pobrecita, está vomitando mucho. Es que él se Claro, siente No, como si estuvieras con una resaca muy fuerte Infinita. todos permanente. los días, infinita. es todo O el sea, cuerpo. porque no es solo como que vomito y ya. Porque hasta cuando tenía la pastilla de antináuseas, era hasta peor, porque era el cuerpo sintiendo todo eso y ni siquiera poder vomitar porque tenía pastillas de antináuseas. Sí, Claro. creo que es, o sea, al menos que lo vivas y lo sientas, es muy difícil saber qué es lo que es pasar por eso, porque, o sea, aparte Claro. de lo que pueden ver, lo que se siente el cuerpo, literalmente, bueno, fue como estar en reposo Sí. absoluto por 9 meses, o sea, una claro. cosa. Entonces, una diferencia es para también las que nos escuchan, oye, de que si estás vomitando, pero porque a mí, por ejemplo, me pasó que con mi primero no vomité, pero con la segunda sí, y después me sentía como si nada. Entonces, Ujú. eso Mm, quizás sí es lo común en un embarazo, como que un vómito de repente, de la nada, que viene y ya, y y después te después no sientes sentías como si nada, nada. porque me acuerdo que las veces que vomité fue así. Pero entonces, si tú estás sintiendo, la que nos escuchan, algo como esto, que te sientes que no puedes hacer las Mm, cosas normales, que no. vomitas y te sientes como con una resaca, que claro, porque además es no poder comer bien entonces los nutrientes, las vitaminas, todo Nada. eso. Entonces estás súper débil. Entonces, bueno, Creo que una siento que vez es alguien me dijo importante. como que, ay, a mí una vez me dio unas náuseas horribles y resulta que eran las pastillas prenatales que estaba tomando. Yo como que revisa eso, y yo no puedo ni siquiera tomarme las pastillas prenatales. No Claro. podías No tomarte estoy las tomando vitaminas, claro. Sí, vitaminas. sí. He Y escuchado No también poder que ay, tomar vitaminas. depende del sexo del bebé y no, es una condición no, No del tiene nada que embarazo, ver. no del tiene embarazo. nada Sí. que ver, ay, que si es No, niña vas a vomitar mucho, si es varoncito no. Hemos para visto Ujú. nada. mamitas que si independientemente del sexo del bebé, no define la condición que vayas a tener De durante el hecho, y embarazo. me acuerdo que un día, creo que fue las primeras semanas que empecé a vomitar,
cuando yo busco como que cuándo debería ir a emergencias por vomitar el embarazo. Y ya yo había vomitado hace ya como 13 veces. Y de repente hoy que después de vomitar 3 veces. Claro. Y yo dije, Dios. Claro, ahí también el aguante de cada una es Sí, una Sí. cosa. increíble, sí. pero Sí. cuénteme, no sé, alguno de ustedes, obviamente esto fue que empezamos con boom. Eh, Sí, es importante hablarlo. pero por lo menos Roxana, yo no sabía eso, que claro, en caso de quizás un embarazo más normal, se vomitas y ya después no sientes más nada. Entonces quizás cuéntenos, yo sé que Ana quizás también tuvo un poquito más de náuseas ¿Con la cómo fue segunda? ese Sí. principio del embarazo para Sí, ustedes. Ana Celeste quería Para decir mí es algo. súper interesante que yo empecé un tratamiento de alinear de aligners con los dientes. Y, y era estos retenedores que te tienes que poner. Y yo ya soy súper sensible con el reflejo este de las náuseas, ¿no? El gagging Del este. vómito. Ya soy ya de por sí soy muy sensible, que sufro cuando voy al odontólogo, ¿no? Pero yo me los estaba poniendo y las únicas veces probablemente que vomité durante el embarazo era o por cepillarme los dientes y con la segunda cuando me ponía los retenedores y hasta que estaba empezando. Hasta tenía como un mes de haber empezado el Ese tratamiento, 2 meses, y tuve que ir y decir, no puedo seguir, tengo que pararlo porque, o sea, vomito cada vez que me los pongo. Claro. Y era la única realmente de veces que vomitaba. Y pocas veces también cuando Con por eso. cepillarme los dientes, como que la espuma en la boca, la Mm. sensibilidad, vomitaba. Oh, Pero de resto no. Lo que sí también curioso que me acuerdo que yo nunca había sabido lo que era un reflujo. Nunca en mi vida había sentido lo que era el ay, reflujo horrible. hasta mi primer embarazo. La acidez, ¿no? La La acidez, acidez, ujú. reflujo. Y como la acidez. sí. Yo no sabía lo que era eso, no sabía cómo se sentía, y cuando empecé a sentir esto fue y lo comentaron como que eso es acidez, mía. Y Sí. yo nunca antes había sentido acidez hasta mi primer embarazo, y después con el segundo, el segundo embarazo también. Pero puedo decir que tuve la fortuna de tener embarazos tranquilos, Tranquilos. nada grave. em, ¿Y alguna tuvo una y experiencia así de tipo, cuando dijeron ya quizás estoy embarazada? Por lo menos en mi caso, yo el día anterior de hacerme una prueba de embarazo, mi perrita entró, o sea, mi esposa había sacado a nuestros perros al baño, y mi perrita entró y olía como que un poquito porque le había quedado un poquito en el rabito. Y yo estuve gagging por como 5 minutos. ¿Cómo Y yo olía? así, Y no sabías que estaba embarazada. no, no, no. Y yo como que, pero, o sea, ¿Qué ¿por pasa? Como que mi perra siempre tiene un pedazo de pupú ahí. Exacto, y yo así, y es que en ese momento no pensé nada al respecto. Pero, o sea, pero al día siguiente que me hice la prueba de embarazo, yo que, ¿Pero eso fue con Sofía o con Sofía, la con segunda? Sofía. Ah, la No, primera. con Amelia fue porque no comí pequeños y yo porque no me provoqué comer pequeños. O sea, si a mí no me provoca comer pequeños, algo pasa. algo pasa, algo Algo pasa. está mal. Claro. Algo está mal. Bueno, yo no aquí. sé si a mí me pasó que como, o sea, cuando me entero que estoy embarazada, no tenía ningún síntoma, ¿no? Yo me enteré súper temprano. Tenía 4 semanitas, 3 semanitas y media. Me descargo la aplicación para darle seguimiento a mi embarazo. Entonces yo digo, no sé si es porque era mental y de repente iba leyendo semana a semana cuáles eran los síntomas y en efecto, como que los iba Tu check. mente. Y fue como a partir de la semana 7, 8 que comencé a tener problemas con los olores de la comida, que lo aborrecía por completo. De hecho, o sea, a mi esposo le encanta comer pollito crispy, que eso que lo hacemos en el air fryer, eso no lo podía oler ¿Verdad? Me porque acuerdo. Chick-fil-A. vomité ¿Y qué? un par de veces, sí, como a Chick-fil-A, o sea, lo amo, pero esa vez no, de verdad que Qué no cómico. podía Bueno, ni cómico. verlo. Pero fueron un par de veces los que vomité. Sí se me mantuvo durante mucho tiempo eso del o sea, como que eso de Food como que aberration. oler, La o versión. sea, con la aversión a la comida, de los olores, pero mágicamente como ese malestar estomacal y de repente de tener náuseas, desapareció cuando entré al segundo trimestre, que fue a partir de la semana como 16. O sea, fue como bien, fue bien de librito, entonces como que me iba guiando con la aplicación y yo le decía a mi esposo, no sé si es como que es mental, que de repente estoy leyendo todos los síntomas y que, ay, sí, los tengo todos. Ujú.
Puede ser. pero sí, puede que sí, Pues, puede que no. puede que sí, Pero puede que no. mis náuseas sí Ujú. fueron bien, digamos, como que bien controladas. Este, me guié por Ana Karina consulté también con mi doctora y consumí vitamina B6 para ayudarme un Entonces, poquito. Las náuseas. Y me ayudó muchísimo. Siempre tenía unas galletitas de soda sí. o alguito ahí como para masticar. Y que no o sea, como que no me llegara ese momento de querer vomitar. O sea, sino que como que me mantenía así como que pendiente de tener alguito que ingerir para que no me llegaran las ganas de Sí. vomitar. Ahorita Eso que fue mi dices lo, caso. sí, Carla, lo que dices la galleta de soy de eso, en verdad, estaba pensando en que puede ser a veces frustrante para muchas mujeres que empezamos el embarazo y eso, que realmente hay cosas que no, por ejemplo, Ana Karina lo de la galletica de soda y tal, es como que para eso ella no le ayudaba, entonces, o cualquier otra mujer que quizás no teniendo esa condición, ay, la galletica de soda en no sé qué, entonces es como que una cantidad también de cosas Que nos que parece dicen, como un sí. bombardeo y que al final el embarazo sí puede llegar a ser muy diferente de mujer a mujer. Incluso en Total. una mujer, Sí, los distintos embarazos sí, Sí. pueden y ser los distintos completamente embarazos. distintos. E incluso no solo el cómo te sientes físicamente y en cuanto a síntomas físicos, sino también cómo lo estás viviendo emocionalmente. Ujú. Así es. Sí, ¿Sabes? No, sí, uf. y que chun, 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 hubo una Tun, pausa tun, ahí. tun. Fue Ahí se abre una como, puerta que... Porque es como que es tanto por lo que está pasando el cuerpo, entonces hormonal, obviamente, entonces está lo emocional. También dependiendo de si fue un embarazo buscado o no. claro. No Ujú. tanto deseado o no, pero buscado, Buscado. capaz después se vuelve deseado o qué sé yo, ¿no? O sea, tantas cosas que de nuevo es algo como tan natural, pero no quiere decir que porque sea natural No, sea no, sin para dolor, nada. sin Sí. malestar, sin, Claro. no sé, eso también lo tenemos Y súper Y que tenía no claro. quizá, sabemos, no sabemos con lo que viene. O sea, yo no, estoy segura totalmente. que de repente Ana Karina no se esperaba Tanto. que sus Son embarazos iban a tantas ser causas. así, Y así creo que de de eso, fuerte. Carla, quería preguntarle si tenían, o sea, obviamente por lo menos para mí lo inesperado fue cómo, en general, cómo fue mi embarazo. Pero hay algo Claro. que haya pasado durante su embarazo que no se esperaba o que no sabían que iba a ser así, algo así que como que las haya tomado por sorpresa. A ver, Ay, estoy tratando de pensar. A mí sí me dio en mi primer embarazo, en los dos, el dolor de la asiática, que yo Ujú. no podía caminar ay, bien, yo cojeaba, o sea, yo iba cojeando cuando caminaba. Era un dolor súper intenso. Me ayudé con yoga, con quiropráctico, pero eso es un dolor muy intenso que, que de verdad Y uno tiene que y uno buscar. dice, ¿de qué dependerá eso? Porque Yo a no mí sé recuerdo, porque sí me dio en los dos. Me dio en los dos y debe ser algo en la posición en que se va gestando sí, mi bebé sí, que, que te que pisa, pisa un nervio o algo porque en sí. los dos me ha dado ese dolor Claro, y es súper fuerte. digo de qué depende porque me pasó con mi primero, hace Pero no con el de eso. 7, y no con el segundo, y yo decía, ya va, soy 7 años mayor. Es como que, claro, no Sí, tiene nada que ¿verdad? ver con eso. Pero no No, tiene no que ver tiene que con ver. eso, No claro. tiene nada Puede que ver ser con eso, completamente la 6 y medio. posición de tu bebé, si tus Claro. caderas están Sí, alineadas o no. Sí. Yo sí creo que una cosa que recomendaría como para de bienestar y autocuidado en el embarazo es un quiropráctico. Eso a mí me sí, Y ayudó. totalmente, Porque a es Muchísimo. mí que A mí el también. también me cuerpo ayudó. duele tanto, o sea, tu Sí. cuerpo está haciendo tanto esfuerzo, se está moviendo de tantas maneras y yo creo que el quiropráctico sí ayuda de verdad, y sobre sí, todo Muchísimo. uno especializado en bastante. mujeres embarazadas, Sí, ayuda sí, muchísimo. Yo creo Sí, que durante el embarazo y además también en el trabajo de parto, si vas a tener parto natural, siento que también ayuda a alinear tus ayuda para caderas eso. y ayuda para eso, sí. sí, importante Eso, buscar que trabajen con embarazadas, con mujeres Sí, sí, embarazadas. creo muy que se llama importante. Method, Webster Ah, Method, sí, Sí, los sí. quiroprácticos. Yo recuerdo haber ido a la semana 14 porque tenía un dolor de espalda terrible. Después conversando con Ana Karina, ella me dice, mira, yo creo, por lo que estaba revisando, pueden ser asociados a las hormonas. Ujú. Y me acuerdo que el quiropráctico me ve y me dice, bueno, estás en la semana 14. Eh, Te se falta. vienen o sea, te falta todavía, o Ay, sea, cónchale, pero No, que ya trata va, de pero venir frecuentemente para hacer los claro. ajustes, Pero eso pero bueno, también fue no, cosa, porque a ayuda. yo iba mí, a decir, ellos también, ellos quieren, el bueno, primer Y que ven, quiropráctico que yo fui con Sofía, que fue así como la semana, creo que también como 14 15 me dijo, ahorita el dolor de espalda es hormonal.
Y ahí fue que yo expliqué y Pero yo lo después pensé. va a ser por el totalmente. peso. Después, claro, es por el Ujú. peso. Pero no es que me dijo, ay, si te duele ahorita, imagínate después. No, porque Claro. Me dijo como que, ¿Qué wow, es eso? después el Estás dolor pasó. empezando, mija. Sí, Ahora el es que que ahora, te ahora es que falta. viene. Incluso después el dolor pasó, Ya. se fue Y porque des- tuve el exacto, segundo porque era trimestre fue hormonal. como bien, tuve, o sea, volvió mi energía y Super todo nice. eso, pero después sí me acompañó a partir de la semana 20 el dolor de la pelvis, Ujú. Ah, que Dios mío, o wow, se me sea, había olvidado eso. saben, o sea, desde desde levantarme de la cama, o sea, que tenía, sabes que tenías que poner las dos piernitas juntas en posición Sí. para poder levantarte, bajarte del carro, hasta el mismo hecho de caminar. ¿Cómo no Yo se te decía, olvidan esas cosas? wow. Yo iba a decir, y mi bebé que apenas tiene 6 meses, iba a decir Y ya eso, se te porque olvidó. es cierto que el alivio es prácticamente inmediato Ujú. cuando nace. totalmente. Sí, En sí. ese sentido, uno dice que Sí. loco que viene igual muchas Claro, cosas yo me más. acuerdo que yo Sí, sentía pero en ese ese sentido el dolor alivio es inmediato. de la asiática así punzante, y en lo que parí, eso fue así eliminado. Y con la segunda igual, pero con la segunda sí yo tuve el dolor ese de la pelvis La súper, pelvis. súper, súper intenso. Y Que es eso tiene un normal. nombre también. Lo Entre tuvimos las las piernas, tres, sí, Ana horrible. Karina, Ana y yo. Pelvic. Sí, era un dolor Pelvic floor. No, punzante. no, no. No, tiene su No, nombre. es pelvic sí. algo. Ay, Ay. Déjame Pero revisar. tiene un ese, nombre. ese dolor en la pelvis fue súper intenso. Yo En ta- el segundo embarazo, no en el para- primero. Yo en el segundo también en el primero y era desesperante. Por eso digo, son tantas cosas como que nos pasan en el cuerpo y realmente es en tan poco tiempo. ¿Lo encontraste, Ana Karina? ¿O Carla? Sí, lo encontré en inglés. ¿Cómo se llama? Déjame ver si lo Ah, encontré en ok. español. Pero, ¿Cómo se Sí, llama en inglés? Symphysis Sí, pubis eso. dysfunction. No, Sí, no, es, sínfisis, creo que es. sí, Symphysis ese dolor, es muy ese raro. dolor de la pubis. de la pubis. Sí, es Bueno, una Ajá. jovencito, disfunción, literal, una disfunción- disfunción pélvica Difusión de la sínfisis del pubis. del pubis. Ujú. Exacto, Es es el huesito horrible. ahí y es una Y es cosa como sientes que horrible. algo, bueno, obviamente te está presionando ahí a medida que el bebé va Sí. creciendo, sobre todo Uy, si, qué si está en horrible ese posición dolor. y su cabecita, su cráneo está Y, ahí. y en los segundos pushing, embarazos y por supuesto ya tus caderas preparándose. sí. Los embarazos subsecuentes duele, es mucho más común porque la elastina, creo que se llama la Wow. hormona que hace Sí, la elastina. que todo sea stretchy y suavecito para abrir el canal o abrir la pelvis Se para activa parir. como más Se rápido. activa mucho antes de lo que se activa normalmente en el primer embarazo, por lo tanto pasas más tiempo con todo así como sueltico y por eso duele mucho más, que Sí. creo que a las tres nos dio fue con el segundo embarazo, ese dolor de pélvico. Claro, Muy fuerte. entonces, esa es Sí. la explicación. Sí. Sí. No, yo lo Claro. tuve desde la semana Semana- 20, recuerdo, y de un fue, tercero. wow, O sea, fue Carla sí lo Y tuvo en el súper primero. fuerte. Una cosa que yo creo que Súper todas fuerte. vivimos de alguna manera y creo que quiero mencionarlo porque estoy segura que como el 99.99% de las mujeres pasa por esto, es que todo, o sea, hay muchas citas médicas para empezar. Hay muchos expertos que no ven el embarazo. Y creo que muchas veces vamos a escuchar opiniones o vamos a escuchar cosas como, ay, si te duele a las 14 semanas, imagínate después. Imagínate después. Tengo una amiga, por ejemplo, ahorita que está embarazada, que ella las primeras semanas, no sé, creo que tenía como 12 semanas, le dijo al doctor que era como que muy difícil, o sea, le expresó lo difícil que estaba haciendo el embarazo y el doctor la vio y le dijo, todo el mundo lo hace, no puede ser tan difícil. No. Entonces, Ok. Todavía me creo- sorprende que ¿Fue la doctora o cantidad de doctora? personas que están Doctor, en el dijo doctor. ámbito de la obstetricia doctor. que se comportan de esa manera. Me sorprende ver la falta de todo. De ¿Y saben empatía. qué? De empatía, Y yo les- de y, bueno, doctores, de Y enfermeras. no solo empatía, es como que Roxana como, tiene... Yo como y si que- no hubiera suficientes estudios y como si no se supiera de verdad lo difícil que es, o sea, como que... No, pero es que incluso Roxana tiene... fíjate que me tocó una fibra Le tocaste porque la fibra. varias cosas, pero una, el hecho de que nada más no es como que tú tienes que saber que es difícil y estás descrito y estudiado si esa persona frente a ti te está diciendo, esto está siendo muy difícil para mí. Primero, también una filtrar como que quién le dice ciertas cosas. Uy, ahora que lo pienso. Segundo, el profesional que uno, porque puede ser que fue el que te tocó en el sitio, no sé Ujú. qué. A mí, por ejemplo, en mi primera experiencia, yo me estaba recién mudada a la ciudad donde iba a tener a mi bebé y fue literal un ginecobstetra que me tocó, era el que estaba disponible para empezar mi control, ¿no? Y claro, desde el principio era así como que no me encantas, no me Sí. gusta mucho, era un doctor hombre, pero como que no,
esa cuestión de que sí, no fue, no sé, no me escuché lo suficiente en ese momento para ya de una vez buscar a otra persona desde el Ujú. principio. Bueno, resulta que cuando, no sé si creo que iba por la mitad o un poco, imagínense, ya por la mitad quizás, dije que quería cambiar de doctor, me dijeron que ahí no era, que no se podía. Una cosa así. Sí. Wow. Yo no, esto es insólito. Entonces, bueno, tuve malas experiencias con ese doctor, cosas también muy de Maltrato. comentarios, sí, violencia Violencia obstétrica, obstétrica. como comentarios, pues, fuera de tono, desagradables, como de falta de carencia de empatía. Pero eso es insólito, o sea que, claro, yo nunca le dije a él porque yo esto se lo Sabías hubiera que dicho no. a mi esposo o a mí, ¿sabes? Yo no me abriría de esa manera de que, A él no. doctor, esto está siendo muy, ¿sabes? Muy difícil para mí. O sea, eso lo hablo con mi gente, o sea, no contigo. Entonces, claro, esa experiencia de todo Mira, esto así tan rápido con mi gente, yo en lo con personal, my people. mira, opinión personal, o sea, que Qué horrible. no, menos mal yo no, pero es que y con esa doctora Me además hay duele. cuento, porque íbamos ¿te acuerdas? Bueno, primero que estábamos Tengo embarazadas una al mismo tiempo, tengo una Roxana y yo. vecina que lo conoció y me Mentira. dijo qué horrible. Una Karina sí. No les había contado. Roxana y yo estábamos Una embarazadas al vecina mismo que tuvo tiempo. malas experiencias. Ujú. Nuestros hijos se llevan 8 días de nacido, de Ujú. diferencia. Sí. Y yo estamos en chequeo en control en el mismo sitio, pero Claro. yo estaba desde el principio con otra doctora. eh, y sí, o sea, eso era que al momento de ir al hospital a parir, como que liga, o sea, cruzando los dedos, que no me toque ese doctor, que no me toque ese doctor. Claro. Ujú. Y después, cuando mi segunda estaba yendo a encontrar el mismo sitio, y era que no toque ese doctor en la guardia, que no toque ese doctor en la guardia. Y, o sea, yo fui bien firme con eso. Yo no quería que ese doctor no atendiera mi parto porque o sea, ese doctor no tenía ni una pizca de empatía con otro ser humano, pues, o una mujer embarazada Claro. específicamente. Y yo hablé con las enfermeras y todo, y esto fue así como de película, porque las enfermeras, y me di cuenta también que las enfermeras ya también sabían más o Claro. menos de Claro. cómo era este doctor, porque Conocen al hicieron personaje. así, Wow. conspiraron entre ellas para que no se enterara el doctor que si le tocaba la guardia que yo iba a estar por parir. Para que no fuera el que atendiera. Y de hecho, o sea, el momento que ya era que yo iba a parir, eh, pusieron un aviso como que, y yo lo pedí, ¿no? Y bueno, aquí también me ayudó mucho a mi dula, que ese es otro tema, pero que no estuviera él presente. O sea, yo exigí, básicamente, no quiero que este Ujú. doctor esté presente en Sí. el nacimiento de mi Sí. bebé. Entonces, Y por suerte se pudo, por suerte tuve, o sea, esas enfermeras son como unos ángeles ahí en el hospital, de Yo verdad. me O acuerdo sea, que las amo él, todas. él era el que iba a estar de guardia en la semana que era mi due date. Y yo, Me yo hablé pasó. con mi doctora y ella me dijo que si quieres que te haga un sweep antes de que, o sea, para contexto, un sweep es para sí, que como que te separa un poquito la bolsa, membrana. la las membrana, membranas de la... para que como que si el bebé está listo, eso hace que se empiece el trabajo de parto. Me Claro. Un dijo, impulsito. te podemos Sí. hacer un sweep como que tal día para que quizás en los siguientes 3 días puedas dar a luz y somos puras mujeres que estamos de guardia y después Claro. ya la semana que viene viene él y yo Sí. me hacen mi sweep, pero bueno, no, Eso Y no por sí lo eso llegamos hacen yo a a iba a través de un decir tacto. que mi opinión personal, o sea, yo después de mi primer embarazo, que igual no me atendió un hombre, yo me dije a mí misma, un hombre a ti no te tiene que atender esto, un hombre, o sea, puede ser obstetra y tener todos los estudios que tenga, y yo me empecé, no busqué información sobre esto, no, pero me puse a pensar en teorías y es como que, o sea, tiene que haber sido que en el momento que se creó una carrera universitaria de estudios así formales para esto, los únicos que podían estudiar eran hombres. Ah, Y claro, por sí. eso, claro, tiene que ser era eso, porque antes eran Y por eso parteras. existen, y por eso existen. Entonces, eran los únicos que podían estudiar, estaba esa carrera Sí. disponible y bueno, empezaron hombres a dedicarse a eso, que en mi Bueno. opinión no debería. No debería. Claro. Y en yo muchos no países, me veo con un en, hombre. en muchos países lo que pasa es que aquí y en varios países, pues, creo que me lo sabes igual, hay un doctor que te da ese seguimiento en el parto, pero en muchos países eso de la MIP, pues, y los doctores entran es si La tienes una partera. condición médica necesaria. Exactamente. Creo que Que igual que es sea mujer. algo... Que Sí, sea mujer. principalmente Yo una recuerdo haber partera, visto a la doctora que trajo a mi un bebé al embarazo mundo sano. los últimos 10 segundos y recuerdo me dijo, ya yo estaba 10 pujando y no, yo imagínate. necesitaba sacar ese bebé
porque sí. Y Sí, ella me dijo, molesta. ya va, no me da tiempo de ponerme la bata, el Flashback, ¿no? gown para, ya va, aguántate. Bueno, Sí, pero es peor como ¿cómo que, que? todavía. Ya va, ¿cómo tú me vas ¿Te a decir acuerdas que me cuando a mí me aguante, dijeron, chama? cuando a mí me Yo dijeron, necesito sacar este bebé. puja como que con la mitad de la fuerza, ¿te acuerdas, Gita? Claro. Ujú. y Sí, y entonces, yo, ok. ojo, para también quiero hacer esta mención aquí, estamos hablando ya de doctoras mujeres, Sí, Sí, ¿ok? sí, 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 sí. Muy totalmente. Pero, importante. claro, o De, sea, de decir ese tipo de cosas en Ujú. pleno, en una mujer aguanta un poquito. parturienta, se dice. Entonces, claro, yo siento que también todavía alrededor del embarazo, todavía no, siento que se medicalizó tanto, Llegó a un o punto siento no, es así, demasiado, se sí. medicalizó Es tanto. así. Entonces yo, para un poquito como cerrar la historia que estaba contando del doctor, yo quería parir en un centro de parto, aquí los llaman birth center, con mi primero. Pero entonces después sentí que era el primero, que me daba como un poco de miedo, me daba una seguridad estar mejor en el hospital. Continué con ese señor, no lo pude cambiar. Gracias a Dios, afortunadamente no fue el que recibió a mi bebé al final, pero tuve la experiencia de él haber entrado, me chequeó, o sea, estando ya yo a punto Wow. de dar a luz, y comentarios como, ¿sabes? Como que, ay, no, ahorita, la verdad es que te falta, ahorita, no, mírate la cara, tú no Qué sientes horrible. nada todavía. O sea, no, una cosa terrible, o sea, Wow. violencia, Violencia. o sea, terrible. Y bueno, afortunadamente mi bebé como dicen aquí, lo atajó otra doctora y todo sale súper bien. Pero ya con mi segundo embarazo yo dije, esto no me va a volver a pasar. Entonces, desde el principio, cuidarnos es escoger bien con quién vamos a tener ese control, sobre todo sabiendo si decides irte con obstetra por la parte médica, yo decidí con el segundo definitivamente, o sea, sin dudarlo, no Ujú. hacerlo como médico, a menos que tuviera una condición médica me impidiera hacerlo así. Hay varias condiciones, ¿no? Que te dicen, no, tiene que ser en hospital, tiene que ser con ginecobstetra, porque tiene que ser un doctor, porque en este caso son enfermeras que se especializan en embarazo y parto sano, y pues especialistas en eso, y son mujeres, ¿no? Entonces Ujú. me fue a un sitio de puras mujeres, donde se pare, ¿no? Donde de forma más natural, no hay epidural, no hay nada de eso, y el acompañamiento fue, o sea, un sueño. O sea, para mí fue espectacular, fue de cuento. Entonces, sí, o sea, desde el principio poder ir a un sitio y escogerlo desde cómo nos sentimos con esas personas que Y van con a donde estar nos sintamos acompañándonos en cada seguras Sí, cita. también. justamente les iba como que, Claro. sobre todo mamitas que nos están viendo que están embarazadas o que de pronto van a buscar a su primer bebé, como desde nuestro corazón y desde nuestro, humildemente como mamitas que hemos pasado por experiencias, Sí. eso, que les recomendamos? Primero, por supuesto, lo que dijo Roxanita, que se escuchen y Y que desde el no dejen principio pasar buscar el a tiempo de alguien. repente si no se sienten No. cómodas, si hay algo que les resuena y dice, Aquí no", y Sí. o sea, saber el momento exacto en el cual hacer el cambio, que más les podemos como recomendar, Yo, incentivar. yo quisiera no dejar de pasar la oportunidad de recomendar esto, aunque sé que, sabes, también es cuestión de, de poder como que acceder a esos recursos y todo. Claro. Pero yo en mi segundo embarazo, porque tenía un beneficio con el trabajo y todo esto, y era como que accesible, tuve Oh, una dula y para mí fue algo mágico. O sea, fue como mi hada madrina. Es wow. una persona que estuvo ahí al lado mío luchando por lo que yo quería como fuera todo. Por Advocando tus por ti. derechos, O sea, claro. y yo, o sea, yo tuve un parto, mi segundo parto siento que fue maravilloso y fue gracias a esto, fue gracias a ella Esos apoyos, claro. Wow, y me parece que es algo súper hermoso esa wow, labor claro. y ojalá, ojalá todas las mamás Ujú. pudieran tener Y ese mamitas que nos acompañamiento. siguen, revisen, por ejemplo, con lo que cuentan, porque Ana tenía ese Sí. beneficio por su trabajo, Ujú. yo también lo tenía Y no lo y no sabía. sabíamos. Yo tampoco No lo supe al sabemos. Y principio. no pude aprovechar la oportunidad de tener una dula Ujú. y que mi trabajo, el seguro por mi trabajo me lo cubriese porque pues no tenía idea, Sí. no revisé bien ni Sí, con calma. Entonces, es tremenda recomendación que está haciendo Ana, como que vean sí. con lo que cuentan también y si le pueden sacar provecho a los recursos que tienen, pues que tienen alrededor. Sí. Y yo iba a decir eso, la parte de escucharse mucho como y ver con quién se rodean desde el principio de su embarazo, sí, independientemente de muchas cosas, si ya
para vivirlo lo mejor posible, porque en la parte emocional tiene que estar cubierta para Sí. que el embarazo esté Sí. igual. Es que ya de por sí es súper difícil. Entonces, si ya hay cosas de gente siendo así contigo, pues Creo que en el se hace primer mucho momento más que no te es. sientas incómoda, Ahí no, ahí sí. no es. Ahí no es. Sí. Porque el escucharte. momento del parto, el parto Ujú. es el parto, es un momento Sí. que tiene que ser respetado a toda costa, Ujú. es un Sí. momento en el que tú, tu pareja y si vas a tener a tu dula ahí deben ser escuchados, o sea, se tienen que hacer valer, para eso te piden un plan de parto, te tienen que hacer valer Sí, como que todas esas, Sí, que igual no esas se respeta mucho en los cositas sí. que hospitales. muchas veces Sí. simplemente te lo También lo agarran y ni lo leen. hay hospitales de verdad y que son bastante respetuosos. Yo pienso que el Ujú. hospital donde yo Sí. fui es bastante respetuoso gracias a las enfermeras que están ahí Las que enfermeras, hacen totalmente. hacen una labor Sí. increíble, Yo, increíble. Ujú. sí, yo Es creo demasiado, que de hecho, sí. mi consejo sería cuidarse desde donde uno puede, ¿no? O sea, quizás cuidarse para algunos se ve haciendo ejercicio porque te quieres mantener activa, quizás cuidarse para otros es simplemente quedarse en la cama y descansar lo más que puedas y no moverte porque ahí es donde quieres y necesitas Claro. estar. Creo que también con el mismo punto de escucharse uno mismo y yo creo que muchas veces uno, por tantas bombardeo de cosas como mujeres en general que tenemos, una vez dice como que, ay, quizás estoy exagerando. No sentí a mi bebé moverse mucho, pero quizás yo estoy loca porque son las hormonas. Creo que Escucharse. muchas veces uno termina así, pero yo siento que escucharse, si algo te preocupa, si sientes que algo no está bien, si sientes que algo quizás es fuera de lo normal, como que esto no puede ser normal, si quizás al final te termina diciendo si es normal, quién sabe, pero siempre Es hablarlo con mejor tu Claro. médico, con asegurarse. tu midwife, con la persona que esté haciendo seguimiento Sí. y que no hay nada muy pequeño para compartir si es algo que te está preocupando, para compartir con tu esposo, para compartir con tu Totalmente. pareja, con tu familia, Ujú. con la persona que sientas que sea adecuado compartir. Este, creo que también es importante saber que cada embarazo es muy diferente. Uno puede tener expectativas, o sea, completamente diferente a lo que va a ser la realidad y simplemente sé que emocionalmente muchas veces es muy difícil al intentar hacer esto, pero tratar de no tener expectativas y de ir día a día viendo cómo se siente tu cuerpo, qué puedes hacer ese día para honrar tu cuerpo que está creciendo, un bebecito está creciendo vida y no compararse con los demás, es otra, la comparación. No. No compararse No. con los demás y simplemente eso. Yo creo que el embarazo es una oportunidad muy grande para como que concentrarse en uno mismo, en lo que estás sintiendo, en escuchar tu cuerpo y Sí. además pedir la ayuda cuando sea necesario y sí, no sé, siento que, como dije al principio, puede ser una etapa hermosa que yo hasta con lo mal que me sentí, sí veo lo lindo que fue, pero Ujú. también es una etapa muy retadora para Es muchas difícil. y son tantos Ujú. cambios del cuerpo, de hormonas, Total. emocionales y no solo eso, sino que sabes que después del embarazo viene el parto y la vida te cambia por Sí. completo. O sea, no es como que vas a volver a la Exacto. normalidad. Que eso es algo que a mí me pasaba. Sí. Yo decía como que no es como que después, cuando me sentía muy mal y me sentía frustrada, decía, no es como que después de esto va a volver a la normalidad. No, Esto va a estar- es Así permanente. es es. permanente. Es un Eh, es una evento nueva de vida. normalidad. Es Es una una nueva, es una sí, nueva a la Tu que te nueva normalidad. vas a la que te normalidad vas a es acostumbrar un poco de eventualmente, Claro, a la pero caos. que que toma su poco a tiempo. poco Sí, claro, es difícil porque no les vamos a mentir. totalmente. Y a las que nos escuchan, quería decir yo que o estén embarazadas o pensando en estar embarazadas o si ya va a ser su segundo, como que recuerden que queremos también nosotras ser como, o queremos que se unan a esta tribu que nosotras Así tenemos es, aquí, sí. así sea virtual, en la distancia, y como que nos comenten abajo cuando nos escuchen, también como que si hubo algo aquí que de lo que se quedaron como curiosas de saber un poco más, porque bueno, hablamos en este tiempo y es corto, o si también ustedes compartir con nosotras sus experiencias o algo así que para nosotros también sería, sí, como de provecho saber. Entonces, gracias por escucharnos. Gracias Muchas a todas. gracias. Gracias por Nos Besitos. vemos unirse. en un No próximo olviden episodio. consentirse durante el embarazo. Y Mucho, cuídense mucho cariñito, Masajito la cuídense cosa. mucho. Rodéense gente que las Consiéntanse quiera, ustedes, que las porque quiere. ustedes son las que se etcétera. conocen. Lo Porque merecen. juntas somos Somos mamás. Mamás. Más.